El alquimista, Paulo Coelho. Prefacio. Pasé años de mi vida en una actitud bastante escéptica en relación con todo lo referente a lo místico. En este exilio espiritual aprendí muchas cosas importantes, que solo aceptamos una verdad cuando primeramente la negamos desde el fondo del alma, que no debemos huir de nuestro propio destino y que la mano de Dios es infinitamente generosa a pesar de su rigor. Le pregunté a mi maestro por qué el lenguaje de los alquimistas era tan vago y tan complicado. Existen 3 tipos de alquimistas, dijo mi maestro. Aquellos que son imprecisos porque no saben de lo que están hablando, aquellos que saben de lo que están hablando, pero saben también que el lenguaje de la alquimia es un lenguaje dirigido al corazón y no a la razón. Y el tercer tipo son aquellos que jamás oyeron hablar de alquimia, pero que lograron a través de sus vidas descubrir la piedra filosofal. Y así mi maestro, que pertenecía al segundo tipo, decidió darme lecciones de alquimia. Descubrí que el lenguaje simbólico, que tanto me irritaba y desorientaba, era la única manera de alcanzar el alma del mundo, o aquello que Jung llamó el inconsciente colectivo. Descubrí la historia personal y las señales de Dios, verdades que mi raciocinio intelectual rehusaba aceptar a causa de su sencillez. Descubrí que alcanzar la gran obra no es tarea de unos pocos, sino de todos los seres de la faz de la tierra. Es evidente que no siempre la gran obra acude bajo la forma de un huevo o de un frasco con líquido, pero todos nosotros podemos, sin el menor asomo de duda, zambullirnos en el alma del mundo. Lo que mi maestro quería decir acerca del tercer tipo de alquimistas, vale la pena recordar una historia. Nuestra Señora, con el niño Jesús en sus brazos, decidió bajar a la tierra y visitar un monasterio. Orgullosos, todos los sacerdotes formaron una gran fila y cada uno llegaba ante la Virgen para rendirle su homenaje. Uno declamó bellos poemas, otro mostró sus ilustraciones de la Biblia, un tercero dijo el nombre de todos los santos, y así, monje tras monje, todos fueron homenajeando a Nuestra Señora y al niño Jesús. En el último lugar de la fila había un monje, el más humilde del convento, que nunca había aprendido los sabios textos de la época. Sus padres eran personas sencillas que trabajaban en un viejo circo de los alrededores, y todo lo que le habían enseñado era arrojar bolas al aire y hacer algunos malabarismos. Cuando le llegó el turno, los otros monjes querían poner fin a los homenajes, porque el antiguo malabarista no tenía nada importante que decir y podía deslucir la imagen del convento. Sin embargo, en el fondo de su corazón, también él sentía una inmensa necesidad de dar alguna cosa de sí para Jesús y la Virgen. Avergonzado, sintiendo las miradas reprobadas de sus hermanos, sacó del bolsillo unas naranjas y empezó a lanzarlas al aire haciendo malabarismos, que era lo único que sabía hacer. Fue en ese instante cuando el niño Jesús sonrió y comenzó a batir palmas desde los brazos de Nuestra Señora. Y fue para este monje que la Virgen extendió los brazos, dejando que sostuviese un rato en los suyos al divino niño. Primera parte. El muchacho se llamaba Santiago. Empezaba a oscurecer cuando llegó con su rebaño ante una vieja iglesia abandonada. El techo se había hundido hacía mucho tiempo y un enorme sicomoro había crecido en el lugar que antes albergaba la sacristía. Resolvió pasar allí la noche. Hizo que todas las ovejas entrasen por la puerta en ruinas y luego colocó unas maderas de modo que no pudiesen huir durante la noche. Extendió su chaqueta sobre el suelo y acostóse en él, usando como almohada el libro que acababa de leer. Todavía estaba oscuro cuando despertó. Miró hacia arriba y vio que las estrellas brillaban a través del techo semiderruido. Quería dormir un poco más, pensó. Había tenido el mismo sueño de la semana pasada y de nuevo despertó antes de llegar al final. Se levantó y tomó un sorbo de vino. Después cogió el cayado y empezó a despertar a las ovejas que todavía dormían. En los últimos 2 días el asunto que le preocupaba había sido solamente uno: una muchacha, hija de un comerciante,
que habitaba en la ciudad a donde iba él a llegar dentro de 4 días. Solo había estado allí una vez, el año anterior. El comerciante era dueño de una tienda de tejidos. La tienda del hombre estaba llena, y el comerciante rogó al pastor que esperase hasta el atardecer. El muchacho se sentó en el pavimento de la tienda y sacó un libro de la alforja. «No sabía que los pastores fuerais capaces de leer libros», dijo una voz femenina a su lado. Estuvieron conversando más de 2 horas. Ella le contó que era hija del comerciante y habló de la vida en la aldea, donde cada día era igual que el otro. El pastor habló de los campos de Andalucía, de las últimas novedades que vio en las ciudades que había visitado. «¿Cómo aprendiste a leer?», preguntó la muchacha en cierto momento. «Como todas las demás personas», respondió el muchacho, «en la escuela». «Entonces, si sabes leer, ¿por qué no eres más que un simple pastor?». El muchacho se disculpó como pudo para no responder a aquella pregunta. Tenía la certeza de que la muchacha jamás lo entendería. Siguió contando sus historias de viaje y los ojillos moros se abrían y cerraban de temor y sorpresa. A medida que transcurría el tiempo, el muchacho empezó a desear que aquel día no se acabase nunca, que el padre de la joven estuviese ocupado mucho rato y le mandase esperar durante 3 días. Se dio cuenta de que estaba sintiendo algo que nunca antes había sentido, el deseo de quedarse en la misma ciudad para siempre. Con la niña de los cabellos negros, los días nunca serían iguales. Pero el comerciante finalmente llegó y le mandó que esquilase 4 ovejas. Después le pagó lo que le debía y le pidió que volviera al año siguiente. Ahora faltaban 4 días para llegar de nuevo a la misma aldea. En el camino, el muchacho empezó a sorprenderse de sus propios pensamientos. Tal vez la iglesia, con aquel sicomoro que crecía en su interior, estuviese embrujada. Le había hecho tener un mismo sueño por segunda vez. El muchacho tenía un motivo. La gran razón de su vida era viajar. «Hombres de todo el mundo ya pasaron por esta aldea, hijo», dijo su padre. «Vienen en busca de cosas nuevas, pero siguen siendo las mismas personas. Van hasta la colina a conocer el castillo y hallan que el pasado era mejor que el presente. Entre nosotros, solamente los pastores viajan». «Entonces seré pastor». El padre no dijo más nada. Al día siguiente le dio una bolsa con 3 antiguas monedas de oro españolas. «Las encontré un día en el campo. Tenían que ser de la iglesia, como dote tuya. Compra tu rebaño y recorre el mundo hasta que aprendas que nuestro castillo es el más importante y nuestras mujeres son las más bellas». Y le bendijo. En los ojos del padre, el muchacho leyó también el deseo de recorrer el mundo, un deseo todavía vivo, a pesar de las decenas de años que él había intentado sepultarlo con agua, comida y el mismo lugar para dormir todas las noches. El muchacho se acordó de la conversación con el padre y se sintió alegre. Ya había conocido muchos castillos y muchas mujeres, pero ninguna igual a la que volvería a ver dentro de 2 días. Tenía una chaqueta, un libro que podía cambiar por otro y un rebaño de ovejas. No obstante, lo más importante era que todos los días podía realizar el gran sueño de su vida, viajar. Cuando se cansase de los campos de Andalucía, podía vender sus ovejas y hacerse marinero. Cuando se cansase del mar, habría conocido muchas ciudades, muchas mujeres, muchas ocasiones de ser feliz. Es precisamente la posibilidad de realizar un sueño lo que hace la vida interesante. Reflexionó mientras volvía a mirar el cielo y apretaba el paso. Acababa de recordar que en Tarifa vivía una vieja capaz de interpretar sueños, y él había tenido un sueño repetido aquella noche. «¿Tú quieres saber algo acerca de tus sueños?», le dijo la vieja. «Y los sueños son el lenguaje de Dios. Cuando Él habla el lenguaje del mundo, yo puedo interpretarlo. Pero si Él habla el lenguaje de tu alma, solo tú puedes entenderlo». «Tuve el mismo sueño 2 veces seguidas», dijo. «Soñé que estaba en el pasto con mis ovejas cuando aparecía una criatura y se ponía a jugar con los animales. No me gusta que molesten a mis ovejas, ellas temen a los extraños». La criatura siguió jugando con las ovejas un rato
y de pronto me cogió de las manos y me llevó hasta las pirámides de Egipto. La criatura me decía: si vienes hasta aquí, vas a encontrar un tesoro escondido. Y cuando me iba a mostrar el lugar exacto, me desperté las 2 veces. No voy a cobrarte nada ahora, dijo la vieja, pero quiero una 10ª parte del tesoro si lo encuentras. El muchacho rió de contento, entonces se ahorraría el poco dinero que tenía por causa de un sueño que hablaba de tesoros escondidos. Entonces interprete el sueño, le pidió el muchacho. Antes tienes que jurar. Jura que me darás la 10ª parte del tesoro a cambio de lo que yo te diga. El muchacho juró. La vieja le pidió que repitiese el juramento mirando hacia la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Es un sueño del lenguaje del mundo, dijo ella. Puedo interpretarlo y es una interpretación muy difícil. Por esto encuentro que merezco mi parte de tu hallazgo. Y la interpretación es esta. Debes ir hasta las pirámides de Egipto. Jamás oí hablar de ellas, pero si fue una criatura quien te las mostró, es porque existen. Allá encontrarás un tesoro que te hará rico. El muchacho se quedó sorprendido y después irritado. No necesitaba haber buscado a la vieja para esto. Finalmente recordó que no estaba pagando nada. Para esto no me hacía falta perder el tiempo, dijo. Por eso te dije que tu sueño era difícil. Las cosas sencillas son las más extraordinarias y solo los sabios consiguen verlas. Ya que no soy sabia, tengo que conocer otras artes, como la lectura de manos. ¿Y cómo voy a llegar hasta Egipto? Yo solo interpreto sueños, no sé convertirlos en realidad. ¿Y si no llego hasta Egipto? Me quedo sin paga, no será la primera vez. Y la vieja no dijo más. Rogó al muchacho que se fuese, pues ya había perdido mucho tiempo con él. El muchacho salió decepcionado y decidido a nunca volver a dar más crédito a los sueños. Se acordó de que tenía varias cosas que hacer. Fue a la tienda a comprar algo de comida, cambió su libro por otro más grueso y sentóse en un banco de la plaza para saborear el vino nuevo que había comprado. Decidió esperar a que el sol descendiese un poco antes de seguir con sus ovejas en dirección al campo. Dentro de 3 días estaría con la hija del comerciante. Empezó a leer el libro que le había proporcionado el cura de Tarifa. Era un libro grueso que hablaba de un entierro en la nieve. Cuando consiguió concentrarse un poco en la lectura, un anciano se sentó a su lado y empezó a trabar conversación. ¿Qué están haciendo?, preguntó el anciano, señalando hacia las personas de la plaza. Están trabajando, respondió el muchacho secamente y volvió a fingir que estaba concentrado en la lectura. En realidad estaba pensando en esquilar las ovejas delante de la hija del comerciante para que ella fuese testigo de cómo él era capaz de hacer cosas interesantes. Ya había imaginado esta escena un montón de veces, y en todas ellas la niña quedaba deslumbrada cuando él empezaba a explicarle que las ovejas deben trasquilarse desde atrás hacia adelante. También intentaba recordar algunas buenas historias que contarle mientras esquilaba las ovejas. La mayor parte las había leído en los libros, pero las contaría como si las hubiera vivido él personalmente. Ella nunca notaría la diferencia porque no sabía leer libros. El viejo, mientras tanto, insistió. Dijo que estaba cansado y con sed y pidió al muchacho un trago de vino. El muchacho le ofreció su botella. Tal vez el viejo estuviera callado. Preguntó al muchacho qué libro estaba leyendo. Él pensó en mostrarse brusco y cambiar de banco, pero su padre le había enseñado a respetar a los ancianos. Entonces tendió el libro al viejo por 2 razones. La primera, porque no sabía pronunciar el título, y la segunda era porque si el viejo no sabía leer, él mismo cambiaría de banco para no sentirse humillado. Dijo el viejo, mirando el volumen por todos lados, como si fuese un objeto extraño. Es un libro importante, pero es muy insulso. El muchacho quedó sorprendido. El viejo también leía y ya había leído aquel libro.
y si el libro era insulso, como él decía, aún había tiempo para cambiarlo por otro. Es un libro que dice lo que dicen casi todos los libros, prosiguió diciendo el viejo, de la incapacidad de las personas para escoger su propio destino, y termina haciendo que todo el mundo dé crédito a la mayor mentira del mundo. ¿Cuál es la mayor mentira del mundo?, preguntó sorprendido el muchacho. Es esta. En un momento determinado de nuestra existencia, perdemos el control de nuestra vida, y ella pasa a ser gobernada por el destino. Esta es la mayor mentira del mundo. Conmigo no sucedió tal cosa, dijo el muchacho. Querían que fuese sacerdote y yo decidí ser pastor. Así es, repuso el anciano, porque te gusta viajar. Ha adivinado mi pensamiento, reflexionó el muchacho. ¿Por qué un rey conversa con un pastor? Existen varias razones, pero digamos que la más importante es que tú has sido capaz de cumplir tu historia personal. El muchacho no sabía lo que era historia personal. Es aquello que tú siempre deseaste hacer. Todas las personas al comienzo de la juventud saben cuál es su historia personal. En esta altura de la vida, todo está claro, todo es posible, y ellas no tienen miedo de soñar y desear todo aquello que les gustaría hacer en sus vidas. No obstante, a medida que va transcurriendo el tiempo, una fuerza misteriosa empieza a tratar de demostrar que es imposible realizar la historia personal. Él quería saber lo que eran fuerzas misteriosas. Son las fuerzas que parecen malas, pero en realidad te están enseñando el modo de realizar tu historia personal. Están preparando tu espíritu y tu voluntad, porque existe una gran verdad en este planeta. Seas quien seas o hagas lo que hagas, cuando quieres con voluntad alguna cosa, es porque este deseo nació en el alma del universo. Es tu misión en la tierra. Aunque solo sea viajar, o casarme con la hija de un comerciante de tejidos, o buscar un tesoro, el alma del mundo es alimentada por la felicidad de las personas, o por la infelicidad, la envidia, los celos. Cumplir su historia personal es la única obligación de los hombres. Todo es una cosa solamente. Y cuando tú quieres una cosa, todo el universo conspira para que realices tu deseo. ¿Por qué hablas de estas cosas conmigo? Porque tú tratas de vivir tu historia personal y estás a punto de desistir de ella. ¿Y apareces siempre en estos momentos? No siempre de esta forma, pero jamás dejé de aparecer. A veces aparezco bajo la forma de una buena idea, de una buena inspiración. Otras veces, en el momento crucial, hago que las cosas salgan más felices, y así sucesivamente, pero la mayoría de las personas no lo notan. El viejo contó que la semana pasada se había visto obligado a aparecer para un garimpeiro bajo la forma de una piedra. El garimpeiro, buscador de piedras preciosas, lo había dejado todo para ir en busca de esmeraldas. Durante 5 años trabajó en el río y había partido 999.999 piedras en busca de una esmeralda. En este momento el garimpeiro pensó en desistir y solo faltaba una piedra, apenas una piedra, para descubrir su esmeralda. Como era un hombre que había apostado en su historia personal, el viejo decidió intervenir. Se transformó en una piedra que rodó sobre el pie del garimpeiro. Este, con la rabia y la frustración de los 5 años perdidos, arrojó la piedra lejos de sí, pero con tanta fuerza que fue a dar con otra piedra y ésta se rompió, mostrando la más bella esmeralda del mundo. Las personas aprenden muy pronto su razón de vivir, dijo el viejo con cierta amargura en los ojos. Quizás sea por esto que también desisten muy pronto, pero así es el mundo. Entonces el muchacho se acordó de que la conversación había comenzado con el tesoro escondido. Los tesoros son levantados de la tierra por el torrente de agua y enterrados por estas mismas inundaciones, dijo el viejo.
Si quieres saber acerca de tu tesoro, tendrás que cederme una décima parte de tus ovejas. ¿Y no sirve una décima parte del tesoro? El viejo pareció decepcionado. Si quieres empezar prometiendo lo que aún no tienes, vas a perder tu voluntad de conseguirlo. El muchacho contó entonces que había prometido una décima parte a la gitana. De cualquier manera, es bueno saber que en la vida todo tiene un precio. Es esto lo que los guerreros de la luz tratan de enseñar. El viejo devolvió el libro al muchacho. Mañana a esta misma hora me traerás una décima parte de tus ovejas. Yo te enseñaré cómo conseguir el tesoro escondido. Buenas tardes, y desapareció tras una de las esquinas de la plaza. El muchacho intentó leer el libro, pero ya no logró concentrarse. Estaba agitado y tenso, porque sabía que el viejo decía la verdad. Se fue hasta el vendedor y le compró una bolsa de palomitas de maíz, mientras pensaba si debía contarle o no lo que había dicho el viejo. A veces es mejor dejar las cosas como están, pensó el muchacho, y no dijo nada. Si dijese algo, el hombre pasaría 3 días pensando en abandonarlo todo, pero estaba muy acostumbrado a su carrito. Él podía evitarle este sufrimiento. Empezó a caminar sin rumbo por la ciudad y llegó hasta el puerto. Había un pequeño edificio y en el edificio había una ventanilla donde la gente compraba pasajes. Egipto estaba en África. ¿Quiere algo?, preguntó el individuo de la ventanilla. Tal vez mañana, respondió el muchacho apartándose. Si vendiese tan solo una oveja, podía llegar hasta el otro lado del estrecho. Era una idea que le asustaba. Otro soñador, dijo el individuo de la ventanilla a su ayudante mientras el muchacho se alejaba. No tiene dinero para viajar. Estoy entre las ovejas y el tesoro, pensaba el muchacho. Tenía que decidirse entre una cosa a la que se había acostumbrado y una cosa que le gustaría tener. También estaba la hija del comerciante, pero no era tan importante como las ovejas, porque no dependía de él. Tal vez ni siquiera se acordaría de él. Tenía la certeza de que si no apareciese dentro de 2 días, la niña no lo notaría. Para ella todos los días eran iguales, y cuando todos los días resultan iguales es porque las personas dejaron de percibir las cosas buenas que aparecen en sus días siempre que el sol cruza el cielo. Yo dejé a mi padre, a mi madre y el castillo de mi ciudad. Ellos se acostumbraron y yo me acostumbré. Las ovejas también se acostumbrarán a mi ausencia, pensó el muchacho. El muchacho empezó a envidiar la libertad del viento y se dio cuenta de que podría ser como él. Nada lo impedía, salvo él mismo. Las ovejas, la hija del comerciante, los campos de Andalucía, eran solamente los pasos de su historia personal. Al día siguiente, el muchacho se encontró con el viejo al mediodía. Traía consigo 6 ovejas. Estoy sorprendido, dijo. Mi amigo me compró inmediatamente las ovejas. Dijo que toda su vida había soñado ser pastor y aquello era una buena señal. Es siempre así, dijo el viejo. Lo llamamos principio favorable. Si fueses a jugar a las cartas por primera vez, casi con toda certeza ganarías. Suerte de principiante. ¿Y por qué? Porque la vida quiere que vivas tu historia personal. ¿Dónde está el tesoro?, preguntó. El tesoro está en Egipto, cerca de las pirámides. Para llegar hasta allí, tendrás que seguir las señales. Dios escribió en el mundo el camino que cada hombre debe seguir. Solo se trata de leer lo que Él escribió para ti. Antes de que el muchacho dijese algo, una mariposa empezó a revolotear entre él y el viejo. Se acordó de su abuelo. Cuando era pequeño, su abuelo le había dicho que las mariposas eran señal de buena suerte, como los grillos, las lagartijas y los tréboles de 4 hojas. Exactamente como te enseñó tu abuelo. Estas son las señales. Toma, dijo el viejo, sacando una piedra blanca y una piedra negra que estaban prendidas en el centro del pectoral de oro. Se llaman Urim y Turim. La negra quiere decir sí, la blanca quiere decir no. Cuando no consigas descifrar las señales,
ellas te servirán. Haz siempre una pregunta objetiva, pero de un modo general, procura tomar tus decisiones. El tesoro está en las pirámides y esto ya lo sabías, pero tuviste que pagar 6 ovejas porque yo te ayudé a tomar una decisión. No te olvides de que todo es una cosa solamente. No te olvides del lenguaje de las señales. Y sobre todo, no te olvides de ir hasta el final de tu historia personal. El secreto de la felicidad está en mirar todas las maravillas del mundo y no olvidarse nunca de dónde uno viene. A un pastor le gusta viajar, pero nunca se olvida de sus ovejas. El viejo le había hablado de señales. Sí sabía de qué estaba hablando. Durante el tiempo que había estado en los campos de Andalucía, se había acostumbrado a leer en la tierra y en los cielos las condiciones del camino que debía seguir. Había aprendido que cierto pájaro indicaba una serpiente cerca de allí y que determinado arbusto era señal de agua de aquí a algunos kilómetros. Las ovejas le habían enseñado esto. ¿Quién eres?, oyó que le decía una voz en español. El muchacho, ya en África, se sintió inmensamente aliviado. Estaba pensando en las señales y alguien había aparecido. El muchacho dijo entonces que necesitaba llegar hasta las pirámides. Recordó lo que el viejo le había dicho con relación a los ofrecimientos. Me agradaría que me llevases hasta allí, a ser posible. Puedo pagarte como guía. ¿Tienes idea de cómo llegar hasta allí? Tienes que atravesar todo el desierto del Sahara, dijo el recién llegado. Y para esto necesitamos dinero. Quiero saber si tienes dinero suficiente. Al muchacho le pareció extraña la pregunta, pero confiaba en el viejo, y el viejo le había dicho que cuando se quiere una cosa, el universo siempre conspira a favor. Sacó su dinero del bolsillo y le mostró al recién llegado. El dueño del bar se aproximó y miró también. Los dos cambiaron unas palabras en árabes. El dueño del bar parecía enfadado. Vamos afuera, dijo el recién llegado. Él no quiere que continuemos aquí. El muchacho se sintió aliviado. Se levantó para pagar la cuenta, pero el dueño le agarró y empezó a hablar sin parar. El muchacho era fuerte, pero estaba en una tierra extranjera. Fue su nuevo amigo quien empujó al dueño a un lado y salió fuera con el muchacho. Quería tu dinero, dijo. Tánger no es como el resto de África. Estamos en un puerto y en los puertos hay siempre muchos ladrones. Podía confiar en su nuevo amigo. Le había ayudado en una situación crítica. Sacó el dinero del bolsillo y lo contó. Podemos llegar mañana a las pirámides, dijo el otro, cogiendo el dinero, pero tengo que comprar camellos. Salieron andando por las calles estrellas del Tánger. En cada esquina había puestos de cosas para vender. Finalmente llegaron al medio de una plaza donde había un mercado. Había millares de personas discutiendo, vendiendo, comprando, hortalizas mezcladas con dagas, alfombras junto con toda clase de pipas. Pero el muchacho no perdía de vista a su nuevo amigo. Al fin y al cabo, él tenía en las manos todo su dinero. Pensó en pedirle que se lo devolviese, pero le pareció que no sería delicado. No conocía las costumbres en las tierras extrañas que estaba pisando. De repente, en medio de toda aquella confusión, estaba la más bella espada que habían visto nunca sus ojos. La vaina era plateada y el puño era negro, con piedras incrustadas. El muchacho se prometió a sí mismo que cuando volviese de Egipto compraría aquella espada. Pregúntale al dueño de la parada cuánto cuesta, dijo el amigo, pero se dio cuenta que había estado 2 segundos distraído mientras miraba la espada. Se le hizo pequeño el corazón, como si se le hubiera escogido el pecho. Tuvo miedo de mirar hacia el lado, porque sabía lo que encontraría. Los ojos continuaron clavados en la hermosa espada unos instantes, hasta que el muchacho se armó de valor y se volvió. A su alrededor el mercado, las personas que iban y venían gritando y comprando, las alfombras mezcladas con las avellanas, las lechugas junto a las bandejas de cobre, los hombres cogidos de la mano andando por las calles, las mujeres del velo, el olor de comida extraña, y en ningún sitio
en ninguno el rostro de su compañero. El muchacho quiso pensar todavía que quizás se habían extraviado. Decidió quedarse allí mismo esperando que el otro volviese. Poco rato después, un individuo subió a una de aquellas torres y empezó a cantar. Todas las personas se arrodillaron en el suelo, golpearon la cabeza en él y cantaron también. Después, como una multitud de hormigas laboriosas, desmontaron los puestos de venta y se marcharon. El sol empezó a marcharse también. El muchacho miró el sol durante mucho rato hasta que se escondió detrás de las casas blancas que rodeaban la plaza. Recordó que cuando el sol había salido por la mañana, él se encontraba en otro continente. Era un pastor, tenía 60 ovejas y tenía que verse con una moza. Por la mañana sabía todo lo que sucedería mientras andaba por los campos. Ahora que el sol se escondía, él estaba en un país diferente. Era un extraño en tierra extraña, en la que ni siquiera podía entender la lengua que hablaban. Ya no era pastor, y ya no tenía nada en la vida, ni siquiera dinero para volver a empezar todo de nuevo. Todo esto entre la salida y la puesta del mismo sol, pensó el muchacho, y sintió pena de sí mismo, porque a veces en la vida las cosas cambian en el espacio de un simple grito, antes de que las personas puedan acostumbrarse a ellas. Le daba vergüenza llorar. Nunca había llorado delante de sus propias ovejas. Mientras tanto, el mercado estaba vacío y él estaba lejos de su patria. El muchacho lloró. Lloró porque Dios era injusto y premiaba de este modo a las personas que creían en sus propios sueños. Cuando yo estaba con las ovejas era feliz y siempre difundía felicidad a mi alrededor. Las personas me veían llegar y me recibían bien. Pero ahora me siento triste y desgraciado. ¿Qué voy a hacer? Quiero ser más duro y no confiar en las personas, porque una persona me traicionó. Quiero odiar a aquellos que encontraron tesoros escondidos, porque yo no encontré el mío. Y voy a intentar siempre conservar lo poco que tengo, porque soy demasiado pequeño para abarcar el mundo. Abrió su alforja para ver lo que tenía dentro. Tal vez le hubiese sobrado algo del bocadillo que había comido en el barco, pero solo encontró el libro grueso, la chaqueta y las 2 piedras que el viejo le había dado. Al mirar las piedras, sintió una inmensa sensación de alivio. Había cambiado 6 ovejas por 2 piedras preciosas, sacadas de un pectoral de oro. Podía vender las piedras y comprar el pasaje de regreso. Ahora seré más listo. Ahora comprendía también la desesperación del dueño del bar. Estaba intentando decirle que no confiase en aquel hombre. Soy como todas las personas, veo el mundo de la manera que desearía que sucediesen las cosas y no de la manera como realmente suceden. Cuando quieres una cosa, todo el universo conspira para que puedas conseguirla, le había dicho el anciano. Quería comprender cómo aquello podía ser verdad. Estaba allí en un mercado vacío, sin un chavo en el bolsillo y sin ovejas para guardar aquella noche, pero las piedras eran la prueba de que había encontrado un rey. Las piedras sirven para la adivinación, se llaman Urim y Turim. El muchacho colocó de nuevo las piedras dentro del saco y decidió experimentar. El viejo había dicho que hiciese preguntas claras porque las piedras solo servían para el que sabe lo que quiere. El muchacho entonces preguntó si la bendición del viejo seguía todavía con él. Sacó una de las piedras, era así. ¿Voy a encontrar mi tesoro?, preguntó el muchacho. Metió la mano en el saco e iba a coger una de las 2 piedras, cuando ambas se deslizaron por un agujero del tejido. El muchacho nunca se había dado cuenta de que su saco estuviese roto. Se agachó para coger el Urim y el Turim y ponerlos de nuevo dentro del saco. Al verlas, sin embargo, otra frase cruzó por su mente. Aprende a respetar y seguir las señales, había dicho el anciano rey. Una señal. El muchacho rió para sus adentros. Miró hacia el mercado vacío y no sintió la desesperación de antes. No era un mundo extraño, era un mundo nuevo, pues a fin de cuentas, todo lo que él quería era exactamente esto, conocer mundos nuevos. Incluso en el caso de que no llegase nunca hasta las pirámides, ya había ido mucho más lejos que cualquiera de los pastores que conocía.
Ah, si supieran ellos que apenas a 2 horas de barco existen tantas cosas diferentes. Sintió de repente que podía mirar el mundo como una pobre víctima de un ladrón o como un aventurero en busca de un tesoro. Soy un aventurero en busca de un tesoro, pensó, antes de caer rendido por el sueño. Despertó cuando un individuo le estaba tocando con el codo. Se había quedado dormido en medio del mercado y la vida de aquella plaza se disponía a comenzar de nuevo. Miró a su alrededor buscando sus ovejas y se dio cuenta de que se encontraba en otro mundo. En vez de sentirse triste, sintiéndose feliz. Ya no tenía que continuar buscando agua y comida. Podía seguir en busca de un tesoro. No tenía un chavo en el bolsillo, pero tenía fe en la vida. Había escogido la noche anterior ser un aventurero igual a los personajes de los libros que solía leer. Los mercaderes montaban sus paradas. Ayudó a un confitero a montar la suya. Había una sonrisa diferente en el rostro de aquel confitero. Estaba alegre, despierto para la vida, presto a empezar un buen día de trabajo. Era una sonrisa que le recordaba algo del viejo, aquel anciano y misterioso rey que había conocido. Este confitero no está haciendo dulces porque quiera viajar o porque quiera casarse con la hija de un comerciante. Este confitero hace dulces porque le gusta hacerlos, pensó el muchacho, y notó que podía hacer lo mismo que el viejo, saber si una persona está cerca o lejos de su historia personal, solo mirando hacia ella. Es fácil y nunca me había dado cuenta de esto. Recordó que la parada había sido montada con una persona que hablaba árabe y con otra que hablaba español, y se habían entendido perfectamente. Existe un lenguaje que está más allá de las palabras, pensó el muchacho. Ya lo experimenté con las ovejas y ahora lo experimento con los hombres. Estaba aprendiendo varias cosas nuevas, cosas que él ya había experimentado y que por lo tanto no eran nuevas porque habían pasado por él sin que se hubiese dado cuenta. Y no se había dado cuenta porque estaba acostumbrado a ellas. Si aprendo a descifrar este lenguaje sin palabras, voy a conseguir descifrar el mundo. Todo es una sola cosa, había dicho el anciano. Decidió caminar sin prisa y sin ansiedad por las callejuelas del Tánger. Solo de esta manera lograría percibir las señales. Esto exigía mucha paciencia, pero esta es la primera virtud que aprende un pastor. Nuevamente observó que estaba aplicando a aquel mundo extraño las mismas lecciones que le había enseñado a sus ovejas. Todo es una sola cosa, había dicho el anciano. El mercader de cristales vio nacer el día y sintió la misma angustia que experimentaba todas las mañanas. Hacía ya casi 30 años que estaba en aquel mismo lugar, una tienda en lo alto de una ladera, donde raras veces pasaba un comprador. Ahora era tarde para hacer ningún cambio. Todo cuando había aprendido en la vida era vender y comprar cristales. Hubo un tiempo en que mucha gente conocía su tienda, mercaderes árabes, geólogos franceses e ingleses, soldados alemanes, siempre con dinero en el bolsillo. En aquella época era una gran aventura vender cristales y pensaba cómo se haría rico y cómo tendría bellas mujeres en su vejez. Después el tiempo fue pasando y la ciudad también. Ceuta creció más que Tánger y el comercio cambió de rumbo. Los vecinos se mudaron y quedaron apenas unas cuantas tiendas en la ladera. Nadie iba a subir una ladera por causa de unas pocas tiendas. Pero el mercader de cristales no tenía elección. Había vivido 30 años de su vida, comprando y vendiendo piezas de cristal y ahora era demasiado tarde para cambiar de rumbo. Yo puedo limpiar estos jarrones si usted quiere, dijo el muchacho. Tal como están, ningún comprador los va a querer comprar. Tanto tú como yo necesitamos limpiar las cabezas de los malos pensamientos. Querría que trabajes en mi tienda. Hoy entraron 2 clientes mientras estabas limpiando los jarros y esto es una buena señal. Las personas hablan mucho de señales, pensó el pastor, pero no se dan cuenta de lo que están diciendo. De la misma manera que yo no me daba cuenta que hace muchos años que hablaba con mis ovejas un lenguaje sin palabras. ¿Quieres trabajar para mí?, insistió el mercader.
Puedo trabajar el resto del día, respondió el muchacho. Limpiaré hasta de madrugada todos los cristales de la tienda. A cambio de ello necesito dinero para estar mañana en Egipto. Incluso si limpiases mis cristales durante un año entero, incluso si ganases una buena comisión de ventas en cada una de ellas, todavía tendrías que pedir dinero prestado para ir a Egipto. Existen millares de kilómetros de desierto entre Tánger y las pirámides. Hubo un tiempo de silencio tan grande que la ciudad parecía haberse quedado dormida. Ya no había los bazares, las discusiones de los mercaderes, los hombres que subían a las torres y cantaban, las bellas espadas en sus puños clavetados. Ya no había la esperanza y la aventura, viejos reyes e historias personales, el tesoro y las pirámides. Era como si todo el mundo estuviese quieto porque el alma del muchacho estaba en silencio. No había ni dolor, ni sufrimiento, ni decepción, solamente un mirar vacío a través de la pequeña puerta del bar y un deseo inmenso de morir, de que todo acabase para siempre en aquel momento. El mercader miró asustado hacia el muchacho. Era como si toda la alegría que había visto aquella mañana hubiese desaparecido repentinamente. «Puedo darte dinero para que vuelvas a tu tierra, hijo mío», dijo el mercader de cristales. El muchacho continuó en silencio. Después se levantó, se arregló la ropa y cogió su saco. «Voy a trabajar con usted», dijo. Y tras otro prolongado silencio, añadió: «Necesito dinero para comprar algunas ovejas».